Hola, ¿qué tal, paiseños? Hoy te voy a hablar de una planta que se llama tibuchina o tibouchina, como se escribe. Una planta tropical, pero yo tengo una zona donde incluso tengo pequeñas heladas en invierno. Una planta por la que me preguntáis siempre, sobre todo por estas flores tan bonitas que forma. Siempre me preguntáis, ¿qué planta es esa que tiene esas flores tan bonitas, tan curiosas detrás tuya? Mirad, es esta flor tan bonita que atrae muchos polinizadores. Una planta muy guay para tener una zona con semisombra o con muy poquito sol a plena hora dura de sol de verano. Como planta tropical tienes que acostumbrarte a un par de cosas. La luz tiene que ser un poquito indirecta y sobre todo la temperatura no puede bajar mucho. Pero ya te digo que a mí me resiste las heladas, ¿eh? Lo único que cuando llegas a la época de más calor de verano, si aquí le cae muchísimo sol al mediodía, se pueden quemar las hojas y empiezas a ver unos pequeños daños en las hojas. No es algo grave, pero las hojas tienen como esta especie de estructura como de terciopelo. Es muy bonita la hoja. ¿Ves? Creo que se escucha como si fuera una tela de terciopelo, un vestido o algo así. Está súper guay. Si consigues que en ese momento de más calor de verano puedes poner una semisombra o tener una zona donde después del sol de la mañana o del de la tarde, en el medio justo, no hay sol, podrías tenerla incluso debajo de algún árbol, pero mira qué grande es esta planta que puede medir muchísimo de alto. Luego te hablo de la poda. Solo con eso ya vas a conseguir tenerla durante muchísimo tiempo sana y que crece muchísimo. Todos los años le hago una poda bastante estricta, que te la voy a explicar luego, y mira cómo crece un montón. Si además proteges un poquito la tierra con un acolchado de corteza de pino o con un poco de tierra de hojas por encima, un mantillo que proteja un poquito la raíz de la helada, te va a aguantar muchísimo mejor, porque al final, aunque haya heladas, se ve incluso que hay como restitos de la helada de esta mañana, porque ha hecho mucho frío esta noche, ¿vale? He estado como a 0 grados, 1 grado. La planta sí que puede tener algún dañito en las hojas, fíjate, pero no es grave. Vale, lo va aguantando. Evidentemente, si te llega una temperatura de 10 bajo cero, 5 bajo cero, esta planta va a sufrir mucho, pero quizá ahí te toca podarla. Lo que pasa es que no la puedes podar en invierno porque es cuando más bonita se pone. Estamos hablando un poquito del clima y también en el clima voy a incluir el tema del viento. Y es que esta planta tiene un problemón. Cada vez que hay un temporal de viento, me la rompe. He tenido grandísimas catástrofes en la planta, ramas tronzadas gigantes, una rama de 2 o 3 metros de alto que te la rompe el temporal. ¿Qué tengo aquí? ¿Mechería? Ahí te vas. Es decir, todos los años me acostumbro a, mira, vas a tener un problemilla, tienes que acostumbrarte, buena tijera de podar, le pegas un cortecito y ya está. Luego te digo un poco la época mejor para podar, pero evidentemente mientras hay temporales siempre va a ser susceptible de que se te rompan ramas nuevas. Entonces yo, por ejemplo, me espero un poquito más. Las ramas parten porque son carnosas, no es una madera muy lignificada, mira. ¿Ves? Cuando viene un temporal, te la parte. Lo mejor para evitar esto es tenerla muy fuerte. Entonces ahora ya entramos en qué tierra, qué sustrato, qué pH, qué necesitas tenerla para tenerla muy sana. Espera. Las navidades que se van haciendo un poco largas. Esta planta, como planta tropical, lo que quiere es bastante humedad. Humedad ambiental, en climas muy secos sufre un poco más y lo tienes que compensar en el riego y haciendo una cosa en las hojas que te voy a decir luego, pero sobre todo siendo consciente de que necesitas siempre tener un poquito de humedad en la tierra. La tierra sin humedad no puede estar. Un sustrato que retenga un poquito de agua, que no se empape, porque también ves que es una madera un poquito blanda. La madera blanda empapada se puede pudrir, ¿vale? Entonces lo mejor, un sustrato con mucho compost, bien abonado y sobre todo que le tengas un poquito de acidez. No te voy a decir que sea como una azalea, como una camelia, la gardenia, pero sí te diría que, por ejemplo, en una maceta que la puedes tener, tendrías que comprarte un sustrato para plantas ácidas. Y además utilizar fertilizantes que bajen un poquito el pH, el chorrito de vinagre en el agua de riego que te enseñé 1000 veces en mis vídeos sobre hortensias que tienes por aquí, cosas que hagan que el pH no se te suba. Si tu agua tiene mucha cal, siempre meter el chorrito de vinagre en la regadera. El tema del abonado, evidentemente ves que es una planta muy grande. Las plantas tropicales quieren fertilización constante, sobre todo cuando se acerca la época de más calor en verano. Para mí lo ideal es, si tengo la tierra bien, de vez en cuando le pongo un anillito de compost o humus de lombriz, ¿vale? Yo la tengo sobre césped, no me importa, ¿vale? Mira, para que lo puedas ver, te lo voy a poner aquí. Yo la tengo sobre césped, puedes poner un anillito de corteza de pino si tienes mucho frío en tu zona, pero sí que te recomiendo que ya desde la primavera, cada 15 días, vayas echando un fertilizante. ¿Voy a regar la azalea? Pues con el mismo fertilizante, que es una planta ácida, también le cae un poquito a esta, ¿vale? Pero si tienes una tierra abonada, ya te puedes esperar incluso a esas fertilizaciones tan continuas, ya de cara casi al verano. Tema de la poda y el mantenimiento, pues evidentemente vas a tener problemas en invierno con mucho viento. Vale, rema y todo. Aquí la clave
es quitar un poquito estas partes estropeadas, muertas, las hojas que veas un poquito feas. Aquí se te quemó por el frío, pues le pegas un cortecito, la vas conteniendo un poquito en crecimiento incluso y ya estaría. Y luego la poda de formación, porque tú imagínate, tampoco quieres que sea un árbol tan grande como este, que debe de medir unos 3,20 metros o algo así. Lo que puedes hacer es hacer una poda de rebaje. En esa poda, de la forma más sencilla, te metes dentro de la planta y decides una zona de corte y le haces un tajo así. Y la planta se va a ramificar. Y es lo bueno, por eso que te digo, de que todos los temporales a mí se me rompe. Vas viendo una serie de clips que te voy poniendo porque han quedado unas heridas que en cualquier otra planta sería algo catastrófico. En cambio, en esta no tanto. Vale, es una planta que se adapta y resiste muy bien, incluso en ambientes muy húmedos. No sabes lo empapados que tengo en los pies simplemente del rocío que ha quedado de la helada de esta noche, ¿eh? Pero claro, yo no quiero perder esta floración. Para mí esta floración es lo más bonito de la planta, ¿vale? Aunque sea una planta que hace unas hojas muy curiosas, yo lo que quiero es que me formen muchísimas flores. Si yo me cargo las flores haciendo la poda cuando no debo, antes de tiempo, pues le estropeo toda la planta. Espérate, salvo que se te rompa y se te tronce una rama, espérate un poquito a que termine toda esa fase en la que vas viendo que sigue formando los capullitos de flor. No importa por quitar una ramita, no pasa nada. Los capullitos de flor son así. Son muy curriños y sobre todo tienen una cosa muy buena. Se va abriendo una de las flores y los otros todavía no. Se abren un poquito escalonadas. Entonces una queda abierta unos días y luego se van abriendo las otras cuando esta se va marchitando un poco. ¿Cuándo va terminando de florecer? Pues tampoco podría decirte porque depende un poquito del clima. A mí me aguanta bastante casi hasta primavera porque tiene muchísimas ramas. Siempre ramifica, siempre va formando nuevos brotes de flores. Unos se queman pero le va saliendo otro por aquí. Mira, también te voy a enseñar este, no pasa nada. Se ha terminado esta floración, pero por aquí ya le está saliendo otra. Es una planta muy prolífica en flores, la verdad, merece muchísimo la pena tenerla. Tema plagas. Yo no sé si he tenido una suerte tremenda, si esta ubicación es fabulosa, pero mi madre tiene otra que, por cierto, las nuestras se les regaló una amiga de esqueje. Una amiga de mi madre hace unos cuantos años le dio un tallito enraizado, ¿vale? En una maceta así pequeñita, mi madre la llevó a su parcela, de ahí le creció la planta, quitó otra ramita y me lo dio a mí. Pero volviendo al tema de las plagas, yo no veo que esta planta se nos llene ni de pulgón, ni siquiera arañola roja. Quizá hay una plaga que dicen que llega mucho, que a mí de momento no, ni a mi madre, que es la cochinilla. Cochinilla algodonosa, ¿vale? Es una cochinilla que te forma como ese algodón, que a veces es bastante dañina porque es muy difícil combatirla porque el algodón siempre la protege de depredadores y del propio tratamiento que echas, ¿vale? Ahí tendrías que utilizar jabón potásico y aceite de neem. Te dejo por ahí un vídeo de más o menos cómo se utiliza y cómo se prepara de forma súper sencilla, ¿vale? Incluso en ese vídeo puedes ver cómo comprarlos. Lo que te decía antes de qué hacer cuando hace muchísimo calor y el ambiente está muy seco en verano y hay muy baja humedad, a esta planta le afecta. Se le puede a veces escamar un poquito este tejido tan blandito y peludito de las hojas. Entonces yo lo que te diría es que intentes aumentar la humedad en el ambiente. Puedes hacer una nebulización con agua muy fina y ahí puedes poner un poquito de abono foliar, ¿vale? Sobre todo de día. Esa humedad la mantiene sana, la mantiene con las hojitas más carnosas y la fortalece frente a ataques de plagas que aprovechan debilidades de la planta cuando está sufriendo un estrés. Eso sí, no te marches todavía porque hay un problemilla con las flores. Solo por estos estambres, donde le encanta estar a las abejas, a los abejorros, incluso si la tienes cerca de la zona del huerto, va a traer un montón de abejorros, es una pasada, flipas en verano. ¿Cuál es el problema? Como la tengas en una terraza o en un suelo un poquito blanco, estos pétalos manchan muchísimo. Entonces lo que te recomiendo es que desde que van cayendo los pétalos, que fíjate cómo van cayendo, lo que tienes que hacer es limpiarlos o a manguera o barrerlos inmediatamente, ¿vale? Pues esta es la guía de cuidados que yo tengo, a lo mejor tú tienes alguno especial, me interesa, ¿vale? Porque así podría pensar en reproducirla en una zona con un poquito más de sol, podemos grabar algún vídeo sobre esquejes, aquí te voy a dejar un QR, ¿vale? Si me ves desde la tele para suscribirte. Tengo la ilusión de llegar al 1.000.000 de seguidores, ¿vale? Aquí en YouTube, si me ayudas a conseguirlo, también te sale un botoncito redondo para suscribirte si me ves desde ordenador, tablet y móvil, aquí te dejo mi tienda online, aquí mi último vídeo y aquí otra flor de mi jardín. Nos vemos en el siguiente vídeo que veas de este canal.